vas a soltar en esta tarde, Padre, y que podamos comprender, reflexionar, Padre, sobre este hermoso tema, Señor, que has soltado, Padre, para este día, Dios. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Cuida de nosotros, nuestra salida y nuestra entrada, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse. ¿Listo? Dios les bendiga. Yo me llegó de sorpresa cuando me dijeron, no, pues vas a pasar, y emocionado y como que pues también así nervioso. Y yo traía algo en mi corazón ya desde hace mucho tiempo, y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué tema quieres que yo diga? Y el Señor me puso un tema que para mí el estudiarlo ha sido un reto, ha sido repasada tras repasada hasta poderlo entender. Fue un tema que para mí no ha sido fácil comprender a la primera, no ha sido fácil poder desmenuzar toda la información que Dios quiere soltar a través de estos capítulos. Y el tema de hoy se llama el juicio a los falsos profetas, y lo encontramos en Jeremías 23, del 9 al 40. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si me pueden también ayudar con su Biblia en algunos capítulos, ahí para que la tengan a la mano. Y quiero empezar en el capítulo 9 y 10, dice lo siguiente: mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas, y me tiemblan los huesos. Me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto, los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Aquí yo, cuando empecé a leer los primeros dos estos capítulos, que habla sobre Jeremías, que se encontraba hablando con el Señor, y él se encontraba en su corazón totalmente destrozado, abatido, destruido, desconsolado por las palabras que él decía. Dice, a causa de los profetas, Jeremías estaba angustiado por la presencia y obra de otros profetas en su tiempo. Estaba dañado que le hacían al honor de Dios y al pueblo. O sea que Jeremías estaba dañado de lo que los falsos profetas decían de Dios, y de las falsas promesas y todo lo que decían en su tiempo. Él sentía una angustia en su corazón muy fuerte. Dice, vemos que su corazón denota un estado mental profundamente perturbado, más que emocional. Su mente no puede comprender la forma en que estos profetas han elegido abusar de su vocación. Vemos además que Jeremías expresa que todos sus huesos tiemblan y que estaba como un ebrio. Esto no significa que estuviese embriagado, sino que era por causa del Espíritu Santo. Esto era de pavor e indignación por la obra de los otros profetas, cuando comparaban sus supuestas palabras de Dios con las santas palabras que Jeremías traía en el nombre de Dios. El mensaje de Jeremías era de arrepentirse, y el mensaje de ellos era de relajarse, de llevar una vida tranquila ante todos, de llevar una vida, pues como te dice, alocada, ¿no? Una vida que no tuviera una consagración al Señor, que pues llevaran una vida en desorden, en desobediencia, y no era posible que ambos tuvieran razón. Aquí yo les pregunto, ¿quién tenía la razón? ¿Si Jeremías o los falsos profetas de aquel tiempo? Todos estamos de acuerdo que Jeremías era quien tenía la razón. Y aquí yo me hago una pregunta y digo,
En su tiempo Jeremías contra los profetas no fue nada fácil, porque nosotros lo vemos ahorita y pensamos que tenemos un tiempo donde está difícil. Y sí está difícil, pero si lo comparamos al tiempo de Jesús de antes, pues era mucho más complicado. Y me pone un poco a pensar, a reflexionar sobre Jeremías, cuando habla de que expresaba que sus huesos y todo su cuerpo temblaba y se sentía como borracho, porque para los falsos profetas esto era como locura. Era porque ellos no tenían al Espíritu Santo, pero Jeremías estaba lleno del Espíritu Santo, y todo lo que, como los falsos profetas lo juzgaban, este está loco, esta persona anda bailando. Como muchas ocasiones podemos decir, era el hermano, pero uno no sabe, porque en realidad está siendo tomado por el Espíritu Santo. Dice, más adelante vemos que los falsos profetas prometían bendición y abundancia, pero la evidencia estaba del lado de Jeremías. Es lo que les decía, que aunque los falsos profetas iban y podían haberle dicho, tú Jeremías estás mal, o miren aquel loco, o aquel Jeremías que estaba ahí danzando, alabando al Señor, mientras que los falsos profetas lo único que hacían eran prometer, y iban con el pueblo de Dios y les decían, no, que vas a tener bendición, como en este tiempo que muchos falsos profetas se levantan y empiezan a decir, voy a orar para que tengas bendición, abundancia en tu casa, para que te vaya bien. ¿Me puedo entrar? Así, y decía que pero la evidencia estaba del lado de Jeremías. Lo que podemos ver que por donde caminaba Jeremías, por donde él andaba y por donde él caminaba, siempre la presencia de Dios iba con él en donde quiera que él estuviera, y aún evidenciando las falsas promesas de aquellos sacerdotes y profetas en ese tiempo. Dice, la fuerte presencia del pecado en la tierra y la maldición sobre la tierra misma demostraba que era hora de arrepentirse y no de relajarse. ¿Y cuál era el mensaje de Jeremías? Que era el de arrepentirse. Y si no estoy mal, pues el mensaje que siempre ha sido es el de arrepentirnos, el de... Gracias, hermano. El mensaje siempre ha sido el de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no sabemos si a la siguiente hora, el día de mañana, el Señor venga y nos encuentre relajados, nos encuentre dormidos, y como las viudas, pues nos encuentre descuidados, ¿no? Más adelante en el capítulo 11 y 12 dice, aún los sacerdotes y profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Por lo tanto, los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos, serán perseguidos en la oscuridad y allí caerán, pues traeré desastre sobre ellos en el tiempo señalado para su castigo. Yo, el Señor, he hablado. Y me impacta aquí también, porque tanto el profeta como los sacerdotes impíos, Jeremías podía ver la falta fundamental de santidad entre los que se suponían que eran los líderes espirituales. ¿Y cuántas veces no podemos ver esto en otras iglesias? Que de repente los que son líderes o los que son los encargados de repente están cometiendo faltas en la misma iglesia. Y aquí Jeremías lo decía, él podía ver la falta fundamental de santidad. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos
que estar consagrados. Y cuando estamos consagrados, nosotros mismos podemos ver quién está en santidad y quién no. Además, podemos ver la indiferencia de la persona en la que no está fundamentada lo que dice. Su carácter lo delata, sus palabras, sus hechos. Entonces, me sorprende que aquellos profetas y sacerdotes decían y predicaban según ellos, siendo líderes respetados por el pueblo. Y Jeremías me impacta porque llegaba y él los confrontaba, y no solo los confrontaba, sino él veía la maldad en su corazón. Él veía, Jeremías podía ver la falta de consagración al Señor. Ser impíos es lo opuesto a la santidad. No eran diferentes de los adoradores de ídolos que rodeaban a Judá. Estos, o sea que ser impíos y la santidad no tenían nada que ver. Mientras que podemos ver aquí que Jeremías era alguien puro delante de Dios, mientras que los falsos profetas y esta gente, sacerdotes que se levantaban en ese tiempo, era todo lo opuesto a la santidad que Jeremías traía, o que él decía, predicaba con la verdad. Entonces, a estos sacerdotes, a estos falsos profetas, pues no les agradaba Jeremías. Un dato importante aquí es que siempre junto a los reyes impíos, si buscamos en la historia, si nos ponemos a pensar, recuerden que siempre junto a los reyes de todas las historias, de aquellos reyes impíos, los falsos profetas fueron los principales responsables de provocar la ruina de la nación. Siempre, cuando leemos una historia de cualquier personaje, siempre habla de un reino, y los más cercanos al rey siempre eran los sacerdotes, los profetas, aquellas personas de un alto rango. Y dice que estos fueron los principales responsables de provocar la ruina de la nación. Y no solamente en aquel tiempo, porque puede aplicar también en este tiempo, que los que sean, si no están bien consagrados, aquellos líderes, sacerdotes de este tiempo pueden provocar ser los responsables de que una iglesia decaiga. Y eso está fuerte, porque se supone que ellos, como líderes o responsables de la iglesia, que están a cargo de un alto mando, ellos son los que deben de ponernos el ejemplo muchas veces, y nosotros como ovejas pues debemos de seguir su ejemplo. Pero también hay que ser listos, y pues si vemos que si no está haciendo lo correcto, pues también vamos a platicarlo y decirle pues al hermano también. Dice, no era solo que la vida personal de estos profetas y sacerdotes careciera de santidad. Sus corazones y caminos impíos eran evidentes en la casa de Dios. Cualquier esfuerzo que hicieran por compartir su falta de santidad no funcionaba. Y es sorprendente porque dice que no era solo en su vida, o sea que no solamente en el templo, sino también fuera y dentro de la iglesia, su vida era inmoral. Su vida no estaba recta delante de Dios, su vida no estaba consagrada ante Dios. Dice, por tanto sus caminos serán como resbaladeros, sus caminos profanos los destinaron a resbalar y caer. Y algo importante es que aquí que no todo el mundo cae en un camino resbaladizo, pero la mayoría lo hace. Entonces aquí podemos ver que no todo el mundo pues podemos andar por caminos cenagosos, por caminos de destrucción, pero no vamos a caer si estamos firmes en el Señor. Y aquí para terminar dice, pero la mayoría lo hace, o sea que muchos de nosotros vamos por este camino y muchos resbalamos y caemos, y como nos lo han dicho, podremos caernos, pero se trata de levantarse.
Si caemos, tenemos que levantarnos. Y muchas veces cuando nos caemos, nos quedamos en el suelo tirados y ya no nos queremos levantar. Y a veces es por cositas pequeñitas que en realidad no tienen insignificancia, pero en su momento lo vemos como un gigante, lo vemos como una muralla y decimos, yo de aquí ya no paso, yo de aquí yo ya no puedo. Y me sorprende porque muchas veces he estado por ese camino y me he resbalado y he dicho, Señor, yo ya no puedo. Señor, hasta aquí llegué, yo no puedo con esto. Y cuando más digo que no puedo, el Señor está ahí y dice, claro que sí puedes. Y empieza a hablarme con palabras de amor como lo sabe hacer el Señor. Y empieza a darte nuevas fuerzas. Y cuando pasa esto, el Señor te da nuevas fuerzas para levantarte. Y ya cuando una vez que logras levantarte de ese lago cenagoso, de ese lugar donde te caíste, comprendes que solamente era una piedrita pequeñita con la que tropezaste, cuando en realidad ese problema lo estabas haciendo demasiado grande cuando era algo insignificante. Más adelante en el capítulo 13 al 15 dice, vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén aún son peores, cometen adulterio y les encanta la deshonestidad, alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas. Los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de maldad. Wow. Ahí yo cuando lo estaba leyendo, cuando llegué a esta parte, yo no la comprendí y decía, ¿qué quieres decir aquí? ¿Y qué me quieres decir, Señor? Dice, desde el capítulo 13, que en los profetas de Samaria he visto desatinos y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Dios compara a los profetas de Jerusalén y de Judea con los profetas de Samaria, que llevaron al reino del norte a la ruina espiritual. O sea que los de Jerusalén y los de Judea se volvieron como los de Samaria, llenos de maldad, llenos de pecado, y estos llevaron el reino hasta su ruina espiritual. O sea que ya nadie sentía nada, el espíritu, o sea, todo estaba seco como un desierto. Dice, todo esto para que ninguno se convierta de su maldad, debido a que sus propias vidas estaban llenas de transigencia espiritual. O sea que todo esto estaba lleno de maldad, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Yo no me imagino los tiempos de Sodoma y Gomorra cómo eran. Lo único que me puedo imaginar pues es que estaba lleno de perversidad, así como lo dice la Biblia. Pero no me pregunto a qué tal grado debería estar, porque si estaba así, el Señor ya hubiera destruido también en este tiempo, ya hubiera llegado el fin, yo creo. Me quiero imaginar. Entonces todavía tiene que ser aún más peor Sodoma y Gomorra en aquel tiempo de lo que estamos viviendo ahorita. Dice, cometían adulterio y andaban en mentiras. Los profetas y sacerdotes de Judea no tenían ningún lugar ni poder para hacer convertir a otros de su maldad. Impresionante aquí que los profetas y sacerdotes ya no tenían ni siquiera autoridad, ya no tenían de tan sabios, de tanto que leían las escrituras y sabían todo lo que decía la Biblia al pie de la letra, pero decía que no tenían ni un solo lugar ni poder para poder convertir a otros de su maldad. O sea que ellos ya no tenían autoridad sobre aquellas personas. Y si lo vemos reflejado es cuando una persona anda en rebeldía
Y si uno no está bien en su vida espiritual, tú no vas a poder sacarle los demonios a aquella persona o decirle, hablarle de Jesús. Al contrario, esa persona va a venir y se va a burlar de ti. Y me impresiona porque muchas veces nosotros nos creemos que estamos en santidad. Creemos que estamos en santidad, creemos que estamos bien con venir a la iglesia, creemos bien que estamos haciendo lo correcto con orar 5 o 10 minutos, y me incluyo. Y lo digo esto porque muchas veces he creído que estoy bien delante de Dios cuando mi vida en realidad no está bien. Y cuando se trata de que, hey, vamos para hacer una liberación o vamos a predicarle a alguien, luego tu corazón por dentro, tu espíritu te dice no. Y sabes por qué no, porque sabes que tu vida no está bien y sabes que aquello que vas a ir a ver o aquello a donde vas a ir puede perjudicarte. ¿Por qué? Porque cuando uno no está bien en su vida espiritual, esos demonios vienen a tu vida y se meten. ¿Por qué? Porque tienes puertas abiertas, tienes puertas donde tú sabes que eres débil, y como no las has entregado al Señor, los demonios ven y dicen, mira, aquí hay una puerta, y ¡fum!, vienen y entran a tu vida. Y si estabas mal, ahora vas a estar mucho peor. Entonces muchas veces es mejor ni siquiera ir. Lo digo porque muchas veces vamos por compromiso. Y nos da vergüenza hasta quizás decir, que te diga, pues vamos, vente, y pues ya te metieron ahí, ¿no? Y pues no, pues que ya tengo que ir aunque no quieras. Pero uno tiene que ser valiente y decir no. ¿Por qué? Porque si no estás bien, vas a estar peor cuando vayas allá. Entonces, dice, si nadie que se convirtiere de su maldad, en aquel tiempo no había restricción espiritual o moral sobre la gente. Todos hacían lo que les parecía bien, y los hombres de Dios que debían haberles dicho que se detuvieran no lo hicieron. Qué importante aquí que ya no había restricción espiritual, o sea, ya no había nada que pudiera detener en ese tiempo la maldad, a los demonios. Ya los que eran los supuestamente líderes de la congregación ni siquiera podían tener autoridad sobre aquellas personas, sobre los demonios. Y es sorprendente porque lo vemos, todo esto que vemos se aplica al día de hoy. Yo cuando lo leía decía, Señor, o sea, todo lo que tú dices sigue aplicando al día de hoy. En aquel tiempo, aunque no nos haya tocado vivir en el tiempo de Jesús o de Jeremías, de Pablo, que estuvo más feo, pero ellos entregaban. Hay una canción que decía que los hombres de Dios entregaron sus vidas a morir. A ellos no les importó si no tenían dinero, si no tenían buena casa, si no tenían buena ropa. Y lo digo porque muchas veces nosotros, incluyéndome, decimos, yo no voy a la iglesia porque no tengo ropa para ponerme, o porque no tengo unos tenis buenos, o porque etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien conoce por qué muchas veces no venimos, ¿no? Y pues a veces le digo, Señor, yo quisiera ser como Pablo, pero luego le digo, no es cierto, Señor, no quiero ser, porque él la tuvo difícil. O sea, él vivió una vida complicada, y cada uno de los 12 discípulos vivió una vida que uno, cuando no lo piensa bien, hablamos con Dios nomás por hablar. Y como les digo, yo quiero ser como Pablo, como Pedro, o como Jeremías, así, ¿no? Y ya cuando el Señor dice, sí, ahora sí, te manda una prueba como las de Pedro o así, no, pues dice, no, Señor, mejor no. Entonces, pues también la importancia, ahí me he dado cuenta la importancia de saber
sigo comprendiendo y voy entendiendo que la oración no nomás son palabras, sino la oración tienes que saber exactamente qué palabras decirle al Señor, porque aunque tú le digas, Señor, dame fuerzas, el Señor te va a dar fuerzas, pero tú no sabes cómo te va a dar esas fuerzas. O Señor, dame sabiduría, que muchas veces es lo que normalmente pedimos. Señor, quiero ser sabio, y te manda quizás muchos problemas para que tú aprendas a ser sabio, pero cuando estamos en los problemas no sabemos ni qué, y ahí estamos, no Señor, mejor ya no. Entonces dice, no había ninguna restricción, se volvieron como Sodoma y Gomorra por su maldad, estaban secularizados, la casa de Dios estaba tan perversa, diciendo, quitando la vergüenza del pecado. Estos están quitando la vergüenza del pecado, especialmente al parecer los pecados de lujuria, tanto heterosexuales como homosexuales. Y yo cuando llegué a esta parte, yo dije, en este tiempo es lo que estamos viendo más ahorita, como muchos jóvenes, como mucha de la nueva generación ahorita en este tiempo, de los que son más chicos, traen a su novio, a su novia, y me sorprende porque desde en Sodoma y Gomorra ya nos avisaban de la maldad, o sea, y si nos ponemos a leer en la Biblia, cuando Dios creó Adán y Eva, pasó un corto tiempo desde el Génesis hasta llegar a Sodoma y Gomorra, los capítulos, y se imagina en esa transacción de años cómo estaba la maldad. O sea, a mí me sorprendió, o sea, empezando que estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, y conforme vas leyendo y cuando llegas a la historia de Sodoma y Gomorra, nunca especifica un tiempo ni nada, pero fue muy pronto para que la maldad subiera hasta los cielos y Dios decidiera destruirla. Y es impresionante. Si alguien me puede ayudar en Génesis 19 del 4 al 5. Génesis 19 del 4 al 5. Sí, en el 5 dice, y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Y me sorprendió cuando leí esto en la Nueva Traducción Viviente, de cómo hablaba aquí exactamente sobre la maldad de la heterosexualidad y la homosexualidad de ese tiempo, y cómo estaba tan perversa la maldad en el tiempo de Jeremías, y cómo estos falsos profetas dejaban y no ponían un alto, no ponían un stop, no corregían a su pueblo. Y me sorprende aquí porque, como decía, la lujuria lo podemos ver en este tiempo también, o sea, es algo que está a la puerta. Lo puedes ver en cualquier red social, te andan saliendo en un video, en publicidad, en carteles, y todo está relacionado a sexualizar todo ahorita. Y en ese tiempo, cuando estaba Jeremías, no me imagino pues la maldad que estaba sobre eso. Dice, había un futuro amargo para estos profetas corruptos y transigentes, debido a que habían envenenado los manantiales espirituales de la nación. El Señor iba a infligirles un juicio drástico representado por comida amarga. Aquí dice que es ajenjo, es decir, olor fuerte y amargo y agua envenenada. Aquí muchas veces nosotros le decimos a Dios, cuando una persona nos hace algo,
o aquellas personas que nos han dañado en nuestra vida y que quisiéramos muchas veces por nuestra mano vengarnos y que sabemos que no está bien y le decimos: Señor, mira, te encargo a tal persona, me hizo esto, pero yo lo pongo en tus manos y sé tú. Y aquí aplica lo de saber decirle en oración al Señor, cómo pedirle y cómo decirle sobre aquellas personas que te hicieron el mal. Porque aquí nos habla de que Dios tiene preparado un juicio amargo para aquellas personas que no solamente te hacen el mal, sino que tiene preparado el juicio para aquellos que hacen el mal, que hablan mal sobre la palabra de Dios. Dice que les dará ajenjo, que es un olor fuerte y sabor amargo, y además les dará agua envenenada. Dice, porque los profetas de Jerusalén, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Cuando leía que de Jerusalén salió la hipocresía hacia toda la tierra, podemos ver que aunque estemos en la iglesia, muchas veces se nos ha dicho que la destrucción de una iglesia puede empezar por aquí mismo, porque aquí lo dice en el texto: si la hipocresía vino de Jerusalén, el pueblo de Dios, y se esparció sobre toda la tierra, que no nos sorprenda muchas veces que salga de la misma iglesia muchas de las cosas, que salgan muchos chismes, mucha hipocresía, que salga de aquí mismo. Y es normal. ¿Por qué? No es que esté bien ni que sea normal, sino que los que estamos bien en Cristo debemos entender esto como una señal y un aviso de que aquella persona no está en lo correcto y que está haciendo lo malo. Simplemente es como una advertencia. Yo lo quiero tomar así como una advertencia, porque muchas veces nos confundimos y creemos que aquella persona que habló en la iglesia o que dijo algo dentro de la misma congregación nos hace daño y empezamos a desistir y decimos: no, pues es que hay mucha hipocresía, es que el hermano hizo esto, es que el hermano hizo aquello, es que a mí no me agrada, es que esto, es que aquello. Y nosotros, como hijos de Dios, que ya tenemos una fe cementada de años, y lo digo por los que somos más viejos, que a veces nos confundimos y pensamos que cuando sale algo así a dañar a la congregación, y si no estamos bien, nosotros mismos podemos caer en eso y ser también esclavos del enemigo. Y pues alentar a los que tienen menos tiempo a que no desistan y sigan creyendo en el Señor y que se sigan aferrando como lo han hecho hasta el día de hoy. Porque el camino no es fácil. Seguir al Señor no ha sido fácil. Y le pueden preguntar a cualquiera de mis hermanos, de los que somos más viejos, si todos estos años ha sido fácil. No ha sido nada fácil. Hemos visto a muchas personas, hemos visto a demasiados hermanos, hemos visto pasar una y mil cosas, y aún así no hemos puesto los ojos en aquellas personas o en el ser humano, sino que tenemos la mirada puesta en aquel que un día vino y nos rescató de aquel hoyo, de aquella oscuridad donde estábamos metidos y que sentíamos que nuestra vida no valía nada, y que vino un día Jesús y dijo: hijo, tú eres mi hijo amado en el que tengo complacencia, y yo te amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que vino a dar a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y esto es lo que debe todos los días alentarnos a nosotros como cristianos a permanecer en el Señor y aferrarnos cada día en su palabra. De que no va a ser fácil, claro que no va a ser fácil, nada es fácil. Pero si estamos conscientes, y como nos ha dicho el pastor, si pudiéramos entender la magnitud de las palabras que están escritas en las Escrituras, no hay nada imposible.
No hay nada. Y muchas veces queremos agarrar nosotros un texto bíblico y aplicarlo a nuestra vida para todo. Pero muchas veces también no va a aplicar para todo y el Señor no siempre nos lo va a querer como aplicar para que nosotros aprendamos a escudriñar sus escrituras, porque simplemente somos oidores, pero no escudriñamos realmente lo que dice, porque somos oidores, pero no somos escritores o no estamos diciendo, mira, siempre debemos de tener hechos, y siempre nos lo ha dicho el pastor y siempre nos lo han recordado, que siempre debemos de tener hechos fundamentados y no como estos falsos profetas que solamente venían y decían, yo voy a orar por ti para que haya abundancia en tu casa o haya paz en tu corazón. Entonces, el deseo de Dios era que su pueblo fuera mensajero de su santidad y justicia. En cambio, a través de estos profetas corruptos se habían convertido en mensajeros de hipocresía, lo opuesto a la santidad. El propósito de Dios era que fuéramos nosotros mensajeros y nosotros seguimos siendo mensajeros de Dios, porque nuestro mensaje, nuestro aliento es ir a las naciones a predicarles a otros. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí dice que estos falsos profetas, estos sacerdotes corruptos se habían convertido en mensajeros de hipocresía, todo lo opuesto a la santidad. O sea que estos profetas iban a otras naciones, lo que muchas veces nosotros no hacemos, ni siquiera salimos de nuestras casas. Y estos falsos profetas iban y daban un mensaje erróneo, equivocado, hipócrita, nada que estuviera relacionado a la santidad con Dios. En el capítulo 16, 17 de Jeremías 23, dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo: no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con este tipo de personas que vienen y te dicen, no te preocupes, no va a pasar nada, todo está bien? Vienen y te dicen, te dan falsas esperanzas de que lo que estás pasando va a estar bien, que todo está en control. Y aquí nosotros debemos de ponernos atentos y saber escuchar la voz de Dios, porque si no estamos consagrados a Dios, estos falsos profetas, estos falsos mensajeros pueden venir un día a nuestra vida y decirnos, oye, el Señor me dice que esto, que aquello para ti. Y si tú no estás firme, por eso es la importancia de la palabra de Dios. Por eso es la importancia de que uno debe de conocer al derecho y al revés las escrituras. ¿Por qué? Porque si aquella persona, aquel profeta, aquella persona según enviada por Dios viene a tu casa o viene y te encuentra en la calle y te dice, Dios me dijo, tengo un mensaje de parte de Dios para tu vida, que vas a hacer esto, que vas a hacer aquello, que todo va a estar bien, que vas a tener abundancia. Y si uno no sabe reconocer en el espíritu lo que aquella persona trae en su espíritu, esa persona te va a confundir. Por eso dice al inicio, no escuches a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Muchas veces estos profetas vienen y solamente te van a meter esperanza, que todo va a estar bien, felicidad, pero nada de lo que ellos te digan va a ser de arrepentimiento. Y aquí es cuando uno, si está listo, se va a dar cuenta que lo que ellos predican son puras mentiras. Y uno aquí es cuando tiene que salir a confrontar y decirle, en el nombre de Jesús te vas, demonio que estás dentro, o empezar ahí a
a decirle: te equivocaste, porque esto no es lo que dice el Señor. Y muchas veces nosotros somos hipócritas en el sentido de desconocer la palabra de Dios. Y lo digo por mí, porque yo ni siquiera he acabado de leer la Biblia. Y si alguien viene y me habla de algo que yo no conozco, puede mover mis sentidos y decir: ah, caray, ¿dónde está eso? Pero si yo sé bien en dónde está escrito, si dice o no dice, voy a saber defenderme de aquel ataque, de aquella persona que viene con malas intenciones. Y nosotros debemos estar trucha y atentos, porque debemos estar conscientes de que el enemigo siempre va a estar detrás de aquellos cristianos que están consagrados a Dios. Por eso la vida de un cristiano no es fácil. Por eso la vida de un cristiano es decimos: es que estoy afligido, me siento triste. Sí, pero hay que saber aplicar la palabra de Dios para poder levantarte y salir de ese problema en el que estás. Dice: normalmente Dios quiere que su pueblo prestara estricta atención a aquellos que presentaban su palabra. Esto muestra cuán separados están estos supuestos profetas de la verdadera palabra de Dios. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón. Estos profetas hablaban, pero no de la boca de Jehová. Era una visión de su propio corazón. El efecto de estas palabras hechas por el hombre disfrazadas, como la palabra del Señor, fue hacernos vanos a los que creían. O sea que todas estas profecías, todas esas supuestas profetas que vienen en el nombre del Señor a hablarnos y decirnos, darnos esperanza y hablarnos de algo que no está cementado, de algo que no está fundamentado, si nosotros no nos encontramos bien, pueden hasta movernos. Pero aquí ellos solamente hablan de su corazón, ni siquiera tienen un encuentro con Dios, porque muchas veces nosotros, si no estamos conectados con Dios, no podríamos pararnos en este lugar y empezar a hablar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón. Él escudriña tu mente, Él conoce tus pensamientos y Él sabe si vas a hablar o no. Y claro que cuando alguien viene en el nombre de Dios, un falso profeta queriendo hablar en el nombre de Dios, y que no está fundamentado, si no está fundamentado en su corazón, en su deseo, pues todo lo que dice no va a tener sentido, ni nada de lo que pueda decirte. De la boca de Jehová, esta fue una afirmación audaz de Jeremías. Dijo Jeremías, esta fue una audaz afirmación, no de la boca de Jehová, ya que implicaba que su propio mensaje venía directamente de Yahvé, de Jehová. Aquí vemos que Jeremías, él mismo decía que lo que él hablaba, él confirmaba que no era él, no venía de su corazón. Lo que él decía no eran palabras que venían de su boca, sino que venían mismas de Dios. Dicen atrevidamente a los que irritan: los profetas corruptos terminan por hablar una palabra de reprensión y arrepentimiento a los que desprecian a Dios. O sea que aquellos falsos profetas que vienen nunca te van a hablar de arrepentimiento, ni les van a hablar de arrepentimiento, ni de reprensión, ni los van a, como muchas veces nos dicen, si vemos que el hermano está mal, pues hay que corregirlo. Y estos falsos profetas no, al contrario, no van a reprender, no van a querer que se arrepientan de lo malo que ya están haciendo. En cambio, hablan suaves palabras de paz, prometiendo
no vendrá mal sobre nosotros a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Pues podemos ver que siempre, muchas veces, la mayoría de las personas, y lo hemos visto, que muchas personas solamente vienen cuando se habla suavecito, que no les gusta que les hablen duro, que no les gusta que les digan lo que están haciendo mal. Pero no es que no les guste lo que estén haciendo, sino que lo que tienen adentro les molesta tanto que lo que está diciendo aquella persona no es para él, sino para que entienda y se pueda arrepentir de sus malos caminos. Pero ¿qué hay de cuando aquella persona, aquellos líderes no te dicen, no te corrigen, no te motivan a ser mejor, sino al contrario? Muchas veces nos molestamos con nuestros propios líderes y les decimos, mejor así, o nomás les decimos, está bien, y lo tomamos a lo loco. Y esto es muy importante y tiene un peso muy, muy fuerte, porque siendo nuestros líderes, nosotros como iglesia tenemos que obedecerlos. ¿Por qué? Porque ellos están como líderes, porque se han sacrificado, porque han tenido una comunión con Dios, porque han estado en oración, en ayuno. Y muchas veces nosotros nos creemos hasta superiores que nuestros propios líderes. Creemos que nosotros estamos mejor que nuestros líderes. Creemos que nuestro líder hasta anda en pecado, cuando en realidad muchas veces nuestra vida está destruida por dentro. Dice, paz tendréis, el corazón. Sí. El corazón de la falsa profecía era que siempre contenía nuestra falsa esperanza. Muchas veces nosotros creemos que tendremos paz en nuestro corazón, pero esa paz que nosotros nos damos muchas veces es falsa, porque viene desde nuestro corazón, desde nuestros sentimientos, y nosotros mismos nos creamos esa paz cuando muchas veces nosotros estamos mal. Y como no queremos arrepentirnos, muchas veces empezamos a crear una paz dentro de nosotros para cubrir eso que nos está abrumando por dentro. Y muchas veces, lo digo porque ha pasado que nos sentimos tan mal con nosotros mismos, que sabemos que lo que estamos haciendo está mal y nuestro corazón está tan roto, que nosotros mismos nos echamos una profecía, nos decimos una profecía de paz a nosotros mismos. ¿Para qué? Para sentirnos nosotros cómodamente, tranquilos. Dice, no podían o no quieren reprender a los que andan tras la obstinación de su corazón. El fracaso o la incapacidad para enfrentar el mal es una señal de un liderazgo malo o corrupto. Entonces aquí nos dice que para enfrentar el mal, el fracaso o la incapacidad es una señal de un liderazgo mal o corrupto. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo al fracaso, muchas veces es porque no estamos seguros de lo que estamos creyendo, o en quién estamos creyendo más bien. Cuando nosotros nos sentimos incapaces también, muchas veces nos decimos, no, es que yo no soy capaz, yo me siento incapaz de hacer esto. ¿Y no dice el Señor que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Y muchas veces nosotros, como seres humanos, nos dicen algo o no nos sentimos capaces y nos aferramos a que no podemos y no podemos. Y entonces uno se crea esa misma barrera, y al decirte que tú no puedes, pues no vas a poder.
Nunca vas a poder salir de ahí si no. Sí. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos límites. ¿Por qué? Porque somos incapaces de ver lo que Dios nos ha puesto en este libro de las Escrituras, en la Biblia, para poder nosotros salir. Y muchas veces tenemos las respuestas a todo. Y muchas veces, en vez de leer, preferimos ir a preguntarle a un hermano, preferimos investigar en internet, preferimos mejor quedarnos callados, no decir nada, mientras que todas nuestras respuestas y soluciones se encuentran aquí. Pero muchas veces, como estamos tan ciegos, como estamos tan negados a nuestro fracaso, hasta nuestra incapacidad de poder salir de ese problema, nos quedamos estancados. Nuestra cultura moderna cree que seguir tu corazón es la sabiduría suprema para vivir. Proverbios 14:12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Cuántas veces no hemos tomado caminos que nos parecen correctos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento? Y creemos que lo que estamos haciendo está bien. Creemos que es lo correcto, que es lo mejor para nosotros. Pero en realidad, simplemente, si no está fundamentado en Dios, nos va a terminar en muerte. Entonces, todas nuestras decisiones, siempre, cualquier decisión, por más pequeña o grande que sea, siempre tiene que estar puesta delante de Dios. Si yo el día de mañana voy a ir a un trabajo a ver si me aceptan o no, siempre debo decirle: Dios, si es tu voluntad, que me den el trabajo, y si me va a dar el tiempo de poder seguir en tu iglesia. Muchas veces conseguimos trabajos que no nos dan el tiempo para venir a la iglesia, que no nos da el tiempo para poder, aunque sea orar una hora, leer la Biblia. Y creemos que por tener un buen sueldo muchas veces es un camino correcto, cuando Dios muchas veces Él no ocupa de un trabajo. Él te quiere las 24 horas, los 7 días de la semana aquí. ¿Por qué? Porque Él sabe, Dios sabe que Él te va a sostener. Si Él sostuvo a su pueblo de Israel en el desierto 40 años y les daba en Egipto, ¿que no podrá sostenernos a nosotros? Y es importante muchas veces que no nosotros, me incluyo, porque no lo dimensionamos como debe de ser las palabras del Señor. No dimensionamos el poder, no dimensionamos la magnitud con la que el Señor no dice acaso que vengamos y ofrendemos, que lo probemos a Él, dice. Y muchas veces tenemos 500 pesos, un ejemplo, y el Señor te dice: dame los 500 pesos. Y tú dices: no, esos 500 voy a hacer esto, que voy a comer en 3 días. Y muchas veces nos negamos, nos aferramos al dinero o nos aferramos a cualquier cosa y te dice el Señor: entrégamelos. Y tú estás de terco, estamos de terca y decimos: no, mejor te doy 100. O a veces ni 100, le damos 20 pesos. Y muchas veces no es porque nos lo digan o estemos aquí, es la necesidad de la iglesia, el ver esta iglesia, o sea, es de todos. Y es importante, lo tenemos que ver como una casa del Señor, porque ¿a quién no le gusta que su casa esté limpia o esté bonita? Y es lo mismo aquí, el Señor quiere que su casa esté terminada, esté bella, pero cuando el Señor nos pone retos a cumplir, muchas veces nosotros no estamos dispuestos en el corazón a cumplir lo que el Señor dice.
Nos aferramos a lo material, nos aferramos a aquello que con mucho esfuerzo, que con nuestro sudor nos lo hemos ganado. Cuando el Señor nos quiere bendecir, nos quiere dar un carro, una casa, nos quiere tener chiqueados, te tiene con despensa, hasta una casa allá en Estados Unidos, en otros países, pero no, estamos tan aferrados a este lugar, a lo que tenemos, a algo de 2,000, 3,000 pesos, y sentimos que es lo más caro y más valioso que tenemos en nuestra casa. Cuando yo lo pongo como aquellos 12 discípulos en sus trabajos, ellos no pensaron si el día de mañana iban a tener que comer, ellos no pensaron si iban a tener un mejor trabajo, un peor trabajo. Cuando Jesús les dijo que lo siguieran, ellos en ese momento dejaron lo que estaban haciendo y se fueron con Jesús. Y muchas veces nosotros queremos ver a Jesús palpable aquí en este lugar, y hasta que no lo veamos voy a decir: yo creo en Jesús. Porque Jesús está aquí, está en tu casa, está en tu trabajo, está donde tú estás. Él te está viendo en todo momento, y muchas veces pensamos que Dios no nos está viendo, y que solamente cuando estamos en la iglesia es cuando Dios está aquí. Cuando Dios está ahí sentado en el sillón queriendo charlar contigo, cuando te sientes triste, cuando sientes que estás en un problema, en una situación en la que no puedes salir, y Dios está esperando un momento. Y como ve, hace unos días yo estaba pasando por una situación donde le decía, me sentía muy cansado todos los días, y le decía: ay, Señor, ando muy cansado, ahorita no. Y pasó así unos 3, 4 días, hasta que llegó el momento en el que ya no pude más. Y Dios, esto es lo que hace cuando Él te ha llamado, Él te ha escogido, Él te tiene ya escogido. En este tiempo, a cada uno de ustedes Dios ya los escogió. Y yo no pude más, y le dije: Dios, ya no puedo más. Y como no me había puesto de rodillas a orar a Dios, Dios me hizo que me cayera hasta el suelo y me postrara todo completamente, y le pidiera perdón y le dijera: Dios, perdóname, porque no he sabido comprender lo que tu magnitud, tu sabiduría y todo tu espíritu, Señor, dentro de mi casa. Porque como padre de familia hay mucha responsabilidad, y lo digo por cada uno de los padres, porque tienes que tener la atención a tu esposa, el trabajo, venir a actividades en la iglesia, y muchas veces es cansado. Y yo le decía: Señor, yo no puedo, yo estoy cansado, yo ya me cansé, yo ya no puedo. Y como lo decía al inicio, a veces todo esto es solamente una piedrita, y Dios lo hace hasta tu límite. Cuando tú crees que es tu límite, Dios empieza y te tumba y te dice: apenas es el comienzo de lo que voy a hacer contigo. Yo le preguntaba a Dios, yo le decía: Dios, ¿cuándo voy a tener un encuentro personal contigo? Y todos los días le empecé a decir: Dios, ¿cuándo voy a tener un encuentro personal contigo? ¿Cuándo voy a tener un encuentro personal contigo? Dije: yo quiero tener un encuentro personal contigo. Y yo no veía respuesta del Señor, y ahora entiendo que el encuentro no es que vuelva a tener un encuentro con el Señor, sino que el Señor ya tuvo ese encuentro conmigo. ¿Por qué? Porque yo sigo aquí y Él me está usando como su instrumento. Porque si a Él le place, a Él en su sabiduría, aún con todos mis defectos, con todas mis virtudes, con todos mis malos hábitos quizás, el Señor ahí está conmigo. Y no solamente conmigo, sino está en cada uno de ustedes, porque ustedes saben que cuando el Señor quiere, Él va a utilizar hasta la piedra que está en tu casa para poder hablarte y decirte: levántate, que no estás muerto, ve y anda y predica sobre mi nombre. Yo me he preguntado si el Señor en qué momento va a empezar a levantar a cada uno de nosotros en la iglesia y nos va a llevar a donde Él quiere que nos lleve. ¿En qué momento vamos a esperar hasta que el Señor, yo me pregunto y digo: Señor, ¿hasta cuándo va a ser el momento en el que nosotros nos levantemos como iglesia y vayamos a predicar? Y muchas veces tenemos el miedo porque nos aferramos a todo esto material. Y vi una palabra donde decía que el Señor
si me está estorbando mi esposa, mis hijos, mi casa, me lo va a quitar todo con tal de servirle para su gloria y su honra. Que si me está poniendo un tropiezo, mi misma esposa, el Señor me la puede quitar el día de mañana, me puede quitar a mis hijos. ¿Para qué? Para que yo me humille. Si es que yo no reconozco a Dios, es que yo no comprendo lo que Él me quiere decir. Y esto es tan fuerte porque muchas veces creemos que tenemos a Dios guardado en una cajita y que nada más cuando lo ocupamos lo vamos a sacar para hablarle. Dios puede utilizar lo que sea para poder hablar a tu vida y decirte, es momento de que te levantes, es momento de que dejes eso que estás ahí haciendo, es momento de que dejes todas esas cosas que te hacen perder el tiempo, deja más aquello y métete más en lo mío. El Señor empieza a demandarnos cada día más santidad, consagración, y muchas veces nosotros seguimos flojos, seguimos apáticos con el Señor, seguimos deshonestos con el Señor, seguimos siendo mentirosos, seguimos siendo unos hipócritas con el Señor, seguimos siendo unos sinvergüenzas delante del Señor, cuando el Señor nos quiere poner todo en bandeja de plata y decirnos, ten, hijo mío, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor ni siquiera muchas veces ocupa que tú seas un gran predicador, necesita que seas un gran ministro, un gran profeta. El Señor lo único que necesita es tu disposición de tu corazón y decirle sí. El día que nosotros como iglesia empecemos a tomar esa palabra y decirle sí, Señor, a todo, entonces nuestras vidas y todo el pueblo va a haber transformación de todo lo que se está viviendo y de todo el avivamiento aquí en México. Y el Señor lo tiene en la mano y quiere soltarlo el día de mañana y quizás en unas horas, pero si nosotros no estamos en conexión con Dios, Dios simplemente está alargando esa espera cuando Dios ya quiere soltarla en este mismo día. Proverbios 16:25. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte, que es lo que decíamos, que muchas veces creemos que nuestra vida con orar una hora al día es suficiente, con estar en iglesia el miércoles, el domingo ya es suficiente. Cuando aquellos hombres de la antigüedad estaban las 24 horas, los 7 días de la semana pegados a Jesús, y cuando no estaban con Jesús es porque Jesús estaba en el monte o andaba predicando, pero Jesús nunca estuvo quieto. Y una vez que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ellos tuvieron ese encuentro con el dador de la vida y ya ellos no tuvieron un descanso nunca más. En el versículo 18 y 20, el 18, ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado en los últimos días futuros. Ustedes entenderán todo esto con claridad. Aquí las primeras dos preguntas que en el versículo 18 hace: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor? Es importante ver si cuando una persona viene y te habla, si esta persona ha tenido un encuentro personal con Dios. Y la segunda pregunta: ¿acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente para escuchar? Y muchas veces nosotros hablamos con el Señor
pero no somos capaces de escuchar lo que el Señor nos dice. Simplemente hablamos por hablar, pero no dejamos que el Señor nos hable. Dice, los profetas corruptos hacían lo que hacían sin temor al castigo. Habían olvidado que los juicios de Dios llegarían un día y vendrían como la tempestad con furor. Es como en este tiempo, muchos de los falsos profetas que se han estado levantando, que se levantan, predican y predican sin temor alguno, sin vergüenza alguna. ¿Por qué? Porque se han olvidado de los juicios de Dios que tiene. Para cuando llegue el tiempo dado a esas personas, Dios los castigará y tendrá su castigo, porque Él ya tiene su castigo para cada uno de ellos. ¿Cuántos sabían esto? Tempestad. El viento pestilente caliente que sopla desde el sur, frecuentemente mencionado en los escritos. El furor de Dios contra los profetas corruptos no era solo una cuestión de irritación personal, era justo y seria, hecho contra ellos hasta que se cumpliera su justicia. Dios habló en contra de aquellos que caminan tras la abstinencia de su corazón. Jeremías 23:17. Aquí Dios promete llevar a cabo los pensamientos de su corazón contra aquellos que sugieran su propio corazón. O sea que Dios va a llevar juicio contra aquellos que llevan juicio de su palabra y va a llevar verdad en los corazones de aquellos que llevan la verdad. En el capítulo 21 y 22, yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Importante aquí que muchas veces nosotros mismos nos volvemos unos falsos profetas. Porque muchas veces hablamos cosas que Dios ni siquiera nos ha dicho. Empezamos a decir, es que esto, que aquello, y empezamos como que si fuéramos un profeta a profetizarle a aquellas personas cuando Dios no te ha dicho nada. ¿Por qué? Porque muchas veces siento que caemos más en este juego cuando muchas veces queremos que Dios nos hable y Dios no te habla o no te da una palabra para que tú vayas. Entonces tú mismo en tu corazón te creas una palabra y vas tú solo cuando Dios no te ha mandado a ningún lado. Y muchas veces nosotros mismos nos volvemos los falsos profetas. Y es importante cuidar esta parte porque como iglesia, como congregación debemos de cuidarnos los unos a los otros y poder tener el discernimiento y poder ver en lo espiritual a cada uno de nuestros hermanos. Los profetas corruptos no fueron llamados ni enviados por Dios. Nunca recibieron una comisión divina, sin embargo, corrieron con sus mensajes falsos, tratando con entusiasmo y energía para lograr sus propios objetivos. Estos falsos profetas van a todas las naciones engañando a miles y miles de personas, cuando nosotros somos los que deberíamos ser esos profetas, esos siervos, yendo a las naciones a predicar el evangelio de Dios. Y muchas veces nosotros somos los que estamos aquí sentados nada más, cuando esos falsos profetas están engañando a los que podrían ser nuestros próximos miembros en esta iglesia. Si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿cuántas veces nosotros no hemos estado en secreto con el Señor? Lo habrían hecho volver de su mal camino. Si estos fueran verdaderos profetas, hubieran sido enviados, habrían llamado a la gente al arrepentimiento y su mensaje no era de relajarse. El 23 y el 24. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. ¿No al mismo tiempo estoy lejos? ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Dice, yo soy Dios de cerca solamente. Dios
Dios le recuerda a Judá que él estaba cerca, no tenía sentido, y tratar de esconderse para evitar la mirada del Señor. Los ateos tienden a pensar que porque no ven a nadie, por lo tanto, nadie los ve. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El mismo Dios que llena el universo también puede ver lo que hacemos. Esto era algo que los profetas corruptos y aquellos que no eran corregidos decidieron olvidar. Y hasta aquí le voy a parar, hermanos. Yo, porque la verdad sí es mucho. Yo cuando lo leí, la verdad, yo estaba asombrado. Les digo que fueron muchas hojas, estuve anote y anote y repasando. Y para finalizar, lo único que quiero decirle como iglesia es que no nos volvamos unos falsos profetas como aquellos falsos sacerdotes en aquel tiempo, y no nos volvamos deshonestos delante del Señor, que no nos volvamos gente corrupta y que quebrantemos nuestro corazón para hacer lo malo. Si se pueden poner de pie. Yo los invito a que ahora, cuando lleguen a su casa, le digan: Señor, yo quiero seguirte con todo mi corazón. Yo quiero seguir tus caminos de justicia. Quiero seguir tus caminos de rectitud. Quiero ser más como tú y menos de mi carne, Señor, que se revela, Señor, muchas veces y que se niega a adorarte, a buscarte, que se niega, Señor, a buscar tu nombre, a buscar tu santidad. Y perdóname, Señor, cierre sus ojos ahí donde está, no importa, y empieza a decirle: Señor, yo sé que te he fallado. Yo sé que en mi vida muchas veces he querido renunciar a ti, que lo que he querido hacer, Señor, no he podido, porque no he tenido una comunión espiritual contigo como tú quieres que yo tenga. Te pido perdón, Dios, porque muchas veces mi actitud, mi enojo, mi carácter, Señor, no me ayudan. Ayúdame a saber pedirte bien, Dios, porque muchas veces hablo solamente por palabras, Señor, pero no comprendo lo que te estoy diciendo. Simplemente lo hago porque se me ha vuelto una costumbre, Señor. Simplemente te doy gracias a veces, Dios, por la comida de rápido. Te pido perdón, Dios, porque no he sabido valorar todo lo que has hecho por mí. Te pido perdón, Dios, porque no he sabido valorar todo lo bello, todo lo hermoso que me has dado, porque no he sabido valorar a mi esposa, a mi casa, a mis hijos, porque no he sabido comprender y entender el mensaje, porque he sido ignorante, Señor, muchas veces de lo que tú has querido hablar a mi vida, porque me he negado a comprender, Señor, tu palabra, porque me es más fácil, Señor, escuchar que empezar a leer y decir: oh Señor, oh tú eres grande, Señor, y a mí nadie me mueve de la roca firme que tú eres. Porque muchas veces nuestros cimientos están oh Señor, oh gracias, porque nuestros cimientos no están bien fundamentados, Padre, porque simplemente, Señor, hemos puesto la mirada, Señor, en algo que no sabemos si es cierto o no es cierto, Señor. Ayúdanos a comprender y a entender, Señor, que debemos buscarte, adorarte, Señor, con todo el corazón.
Hoy te pedimos perdón por nuestra indiferencia. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros malos caminos que creemos que son buenos, Señor, pero que al final son de muerte, Padre. Porque al hombre, Señor, oh, gracias, Padre. Oh, gracias.